Vamos, hermanos, a la lección número 30, y la lección número 30 tiene el título El arma más efectiva que el enemigo utiliza contra un cristiano. Y vamos a ver también el arma más efectiva que el enemigo utiliza en contra del impío, en contra de aquel que no es hijo de Dios. Así que, hermanos, la verdad central de nuestro estudio, ahí está en la primera página, que para que nosotros podamos ser liberados de la convicción del pecado, convicción que trae el Espíritu de Dios, de que somos pecadores, pero para que eso, hermanos, pueda irse de nosotros, se requiere arrepentimiento, porque al pecado, hermano, se le trata con arrepentimiento y usted sale adelante. Entonces, para ser liberado de la convicción del pecado se requiere arrepentimiento, pero para ser liberado, y esta es la lección que tenemos para esta hora, para ser liberado de la culpabilidad, se necesita, hermanos, conocimiento de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que Dios piensa de esa situación? Usted tiene que enterarse lo que la Biblia dice para usted liberarse de la culpabilidad. Porque quiero decirles, hermanos, de que hay un espíritu maligno que permanece a veces en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es el espíritu de culpabilidad, que a usted el enemigo no le da respiro, sino que ese enemigo siempre le va a estar acusando a usted en todo momento. El Hijo de Dios, la hija de Dios, no tiene que estar bajo el asedio de ningún espíritu de culpabilidad. Nuestro versículo a memorizar es Romanos, capítulo 8, versículo 1, que dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino que los que andan conforme al Espíritu. Vean una cosa, hay dos maneras de caminar en la vida cristiana: dejarse llevar por la carne, o si no, hermanos, dejarse llevar por el Espíritu. Aquellos que caminan, hermanos, por el Espíritu de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, dice que no hay ninguna condenación para esa persona. No hay sentimiento de culpabilidad para esa persona. Entonces, hermanos, el enemigo tiene por lo menos 3 armas poderosas que utiliza contra los creyentes para poder debilitar a los creyentes, para poder turbarlos o también para llevarlos a la ruina. Esas 3 armas que el enemigo tiene, por supuesto, una de ellas es el pecado. Pero si el pecado no le resulta al enemigo, va a probar la segunda arma, que es el desaliento. Óigame, una persona que esté completamente desanimada, eso es cuestión de tiempo nada más para que desaparezca prácticamente su cristianismo. Y en la otra arma que el enemigo tiene, hermanos, para debilitar nuestras vidas o para arruinarla, es la culpabilidad, de la cual nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Entonces, el creyente que siente esa culpabilidad ahí en su corazón, esa persona cree que Dios ya no le va a perdonar a usted nunca sus pecados, que jamás Dios le va a perdonar sus fallas por lo que usted ha hecho. Y yo sé que hay a veces graves situaciones en las cuales se mete el creyente, como por ejemplo, hermanos, una mujer que abortó, y tal vez no abortó una vez, sino que abortó 2 o 3 veces. La gente se pregunta: ¿y habrá esperanza para mí?
podré salir yo de esta situación? Entonces hay gente que tiene esa culpabilidad precisamente porque ha abortado 1, 2 o 3 veces. Pero también, hermanos, hay otros problemas que siguen a los creyentes. Quizás la manera como usted abandonó a su madre, que la abandonó en el mejor momento, cuando ella necesitaba del apoyo de un hijo o de una hija, usted la hizo a un lado. Y esas cosas, hermanos, pueden traer una culpabilidad grave a nuestra vida. O también pudiera ser de que hayan personas, quizás madres o padres de familia, que abusaron de una manera cruel de su hijo o de su hija y de una manera emocional, hermanos, le dejaron secuelas permanentes ahí en su personalidad. Y las personas no se pueden, hermano, no pueden tener sosiego en sus interiores. Siempre hay una culpabilidad. Lo que yo hice, lo que yo hice, lo que yo hice. Pero saben una cosa, hermano, nosotros deberíamos de tener o sentir de que estamos aventajados en relación a otras personas. Porque hay otras personas que han cometido graves, pero graves errores en la vida, mayores de lo que yo les he comentado, pero esas personas son insensibles. Esas personas no reaccionan, pareciera que están muertas interiormente y se sienten, inclusive hasta se sienten bien. Pero en el caso suyo, si usted tiene un sentimiento de culpabilidad, en el caso suyo, hermana y hermano, a lo mejor usted se duele, se lamenta, usted tiene dolor por las cosas que usted ha hecho en el pasado. Y si usted pudiera vivir el pasado, usted no haría esas cosas que le están doliendo en su corazón. Yo estoy seguro que usted no lo haría. Entonces, hermano, démosle al Señor gracias por ese sentimiento de culpa que está en nuestra vida. No es que se vaya a quedar ahí, pero dele gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la culpabilidad a usted le lanza, le arroja a los brazos del Señor Jesucristo para que busque en Él consuelo, para que usted busque, hermano y hermana, el perdón divino. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 1? Versículo 18, un versículo muy conocido por los creyentes. Dice ahí la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vea lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. Así que nuestro primer punto, hermano, es que es una bendición, lo digo de esta manera, es una bendición, hermano, sentir dolor y sentir tristeza debido al pecado que yo he cometido. A veces hay una culpabilidad ahí en el interior del corazón, pero es una bendición, hermano, sentir ese dolor ahí en el corazón. Se lo voy a explicar de esta manera. En una ocasión, 2 jóvenes tuvieron un accidente de tránsito y ellos fueron llevados de emergencia al hospital para ser atendidos. El médico comenzó a examinar a uno de ellos y comenzó a palpar. Él tenía las piernas quebradas y el doctor comenzó a examinar cómo estaban sus huesos y todo eso. Y ese muchacho daba unos grandes gritos de dolor porque le estaban tocando esa zona que había sido fracturada. El doctor luego se va al otro que estaba ahí esperando también ser examinado, pero este no gritaba. Esta persona no reaccionaba, era insensible ante el toque del doctor. ¿Pero por qué estaba insensible? Porque tenía la columna completamente rota. Puede imaginarse, hermano, esa situación. Entonces, hermano, gracias a Dios entonces por la otra persona que sentía dolor, porque por lo menos su columna no estaba dañada de ninguna manera, pero sí, hermano, sentía dolor. Por lo tanto, qué bien, hermano, que esa persona lloraba,
que esa persona gemía de dolor por esas fracturas que tenía, pero por lo menos no tenía la columna que estaba completamente dañada. Y cuando, hermanos, los cristianos, oiga bien, han sido fracturados por el pecado, cuando el creyente ha sido fracturado por el pecado, unas personas, hermanos, son insensibles. A pesar de que hayan sido atacados por el pecado, esas personas no reaccionan en lo absoluto. Esas personas, hermanos, tienen su conciencia, pareciera que la tienen cauterizada, que han aprendido a debilitar, a oscurecer la conciencia. La conciencia no reacciona de ninguna manera. Y hermanos, a lo mejor no hay nada que les pueda redarguir. Ni siquiera el Espíritu Santo puede redarguir a estos cristianos que han cometido errores. Pero nosotros, hermanos, sentimos dolor. Hay mucha gente que siente dolor, hermano, por sus errores. Y si sentimos dolor, démosle gracias al Señor, hermanos, porque esa es una señal, oiga bien, una señal positiva de que en nuestro interior, hermano, hay vida, amén. De que no estamos muertos, de que nuestro interior todavía responde, aunque sea con culpa, pero está respondiendo. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 4? Bienaventurados los que lloran, porque esos van a recibir consolación. ¿A qué se refiere bienaventurados los que lloran? Bienaventurados los que lloran su pecado, hermano, que no lo pueden soportar en su interior. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque el Señor les promete traer consolación directamente a sus corazones. Entonces, hermanos, hablando de la culpabilidad, ese sentimiento, hermano, de culpa que a veces está allí, hermanos, que se experimenta después de haber pecado. Esa es la culpabilidad, un sentimiento de culpa que se experimenta después de haber pecado. Pero, hermanos, este sentido de culpa no es del todo negativo, hermanos, porque la culpabilidad significa, hermano y hermana, la culpabilidad significa de que el Espíritu de Dios está tratando con usted, que el Espíritu de Dios está tratando con cada uno de nosotros para que nosotros podamos confesar nuestros pecados delante de la presencia del Señor. En la página 280, allí, hermanos, vemos en nuestro estudio los efectos de la culpabilidad. Los efectos de la culpabilidad. Veamos los efectos de la culpabilidad en el sentido negativo. Bueno, cuando nosotros nos sentimos culpables, hermanos, en el sentido negativo estoy hablando, eso a nosotros nos aleja de la presencia del Señor. Que fue exactamente lo que le pasó a Adán y a Eva. Que cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? No se presentaron delante de Dios, aquí estamos, Señor, sino que esta pareja, hermanos, se escondió en medio de los arbustos y ahí estuvo escondiéndose de la presencia del Señor, precisamente porque habían pecado, se sentían ellos culpables. Otro efecto negativo de la culpabilidad, dice nuestro estudio, que ya no queremos asistir a los servicios de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque nos sentimos sucios. La gente dice es que yo no quiero ser hipócrita, por eso yo ya no voy mejor. Pero son, hermanos, los efectos de la culpabilidad. También otro efecto es que las personas se sienten humilladas y se sienten perseguidas. Sienten también que han fracasado y que pareciera que ya no hay retorno nuevamente a la vida que tenían. También otro efecto de la culpabilidad, dice el estudio, es de que regresamos en la mayoría de los casos a la antigua manera de vivir. O sea que nos quedamos prácticamente en el mundo.
Porque la culpabilidad a usted no le va a dejar progresar de ninguna manera. No le va a dejar que usted siga adelante en los caminos del Señor. Así que la culpabilidad es negativa en ese sentido. Pero la culpabilidad tiene también, hermanos, su fase positiva, que si nosotros experimentamos dolor, dice, es porque usted está vivo interiormente. Usted está vivo, como esa persona que estaba fracturada de sus piernas, pero su columna estaba bien, daba gritos de dolor, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que eso le pasaba, porque no había un daño todavía mayor. ¿Y en qué otro sentido positivo, hermano, podemos hablar de la culpabilidad? Que se nos conduce a que nosotros, hermanos, podamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Nos permite que al confesar nuestro error, nosotros podamos ser renovados por el Señor. Hermanos, yo he visto a mucha gente sufrir de la culpabilidad. No pueden recibir el perdón de Dios y ellas mismas no se pueden perdonar por lo que han hecho. Pero eso ya tiene que ver con un espíritu, por eso lo he traído acá, hermanos. Porque eso tiene que ver ya con un espíritu, hermanos, de culpabilidad que está en la vida de la persona. Así que hay algunos pasos que nosotros tenemos que seguir, hermanos, para ser liberados de la culpabilidad. Primer paso, hermanos, para ser liberados de la culpabilidad. Número 1, usted tiene que confesar sus pecados a Dios. Tiene que confesar sus pecados a Dios. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Qué bueno es que creamos esa palabra que está allí, hermano. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oiga bien lo que dice la Sagrada Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, la palabra del Señor nos dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vea lo que el Señor le ofrece a usted cuando usted confiesa sus pecados al Señor. ¿Y qué es refrigerio, hermanos? ¿Qué es refrigerio? Es un alivio refrescante, es una vida renovada que el Señor quiere traer a su vida cuando usted confiesa su pecado delante de la presencia del Señor. En segundo lugar, otro paso, hermanos, para escapar de la culpabilidad, para ser liberados de la culpabilidad. Otro paso, hermano, es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. En Romanos 8, 1 dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mientras usted está confesando sus pecados delante del Señor, párese en esa promesa de Romanos 8:1, hermano, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Es que es importante, hermano, que usted pueda ser liberado de ese sentimiento de culpabilidad que está en su vida. En tercer lugar, usted tiene que renunciar a la culpabilidad. Porque como es un espíritu el que está perturbando su vida, usted tiene que renunciar a ese espíritu maligno. ¿Quién es el que acusa, hermanos? ¿Será Cristo? Cristo no vino, hermano, a juzgar a nadie. Él vino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Quién es el que acusa? Apocalipsis capítulo 12, 10 nos dice la palabra del Señor.
Ahí nos está hablando, hermanos, de que el enemigo es el gran acusador. Dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién, hermano? El acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de Dios de día y de noche. El trabajo del enemigo es acusar. ¿Cuál es el trabajo? El ministerio de Cristo hoy en día, interceder por los santos, ¿cierto? Interceder por la iglesia, pero el trabajo de Satanás, hermano, es acusar a aquellos que han fallado. Y entonces a veces el problema es tan grave que un espíritu maligno, hermano, empieza a acusarnos. Por lo tanto, la acusación proviene, hermano, de Satanás. Y esa acusación la hace efectiva un demonio, hermano, que está perturbando nuestra vida. Por lo tanto, usted, hermano y hermana, no acepte ninguna acusación que el enemigo está haciéndole a usted. De ninguna manera. Renuncie a seguirle el juego a Satanás a través de esos demonios. Entonces, cuando ese enemigo venga y le quiera acusar a usted, tú eres pecador, no puedes levantarte delante de Dios, mejor quédate así, vete al mundo, eres un pecador. Dígale al enemigo, es cierto, yo soy pecador, pero soy un pecador perdonado y lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así dígale a ese enemigo. Entonces, hermano, si Cristo a usted no le condena, si Cristo a usted no le condena, porque tampoco condenó a aquella mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, no fue condenada ni juzgada por el Señor Jesús, entonces, ¿qué tiene que hacer el diablo, hermanos, acusándonos a nosotros? Si Cristo murió por cada uno de nosotros. Así que, pero si usted siente esa acusación constante, esa culpabilidad, sobre todo la culpabilidad, hermanos, significa de que un espíritu maligno está perturbando su vida. No le deja salir a usted adelante de esa situación. En cuarto lugar, hermanos, ¿qué tiene que hacer para escapar? Otro paso para escapar o para ser liberado de la culpabilidad. Usted tiene que comenzar a orar a Dios, echando fuera de su mente a ese enemigo, echando fuera de su mente a ese espíritu de culpabilidad, diciéndole, espíritu de culpabilidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ordeno que salgas de mi mente. Tomo autoridad sobre ti en el nombre de Jesús, de manera que tú te vas de mi vida, te ato en el nombre de Cristo. De esa manera usted tiene que atar a ese enemigo y ese enemigo le tiene que obedecer a usted. Posiblemente, hermano y hermana, quizás no ha logrado victoria en esa área porque no lo ha practicado de esta manera. En quinto lugar, hermana y hermano, usted tiene que aceptar el perdón de Dios. Acepte el perdón de Dios. La gente se siente demasiado mala, he descendido demasiado bajo, que yo creo que Dios a mí no me va a perdonar en lo absoluto. Hermanos, ya leímos ese versículo. Ya leímos Isaías 1:18. Venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como quien dice, y fueren negros como la oscuridad, todo eso se va a disipar, dice el Señor. Todo eso yo lo voy a sacar adelante. Por lo tanto, usted acepte el perdón de Dios. Reciba el perdón de Dios, porque Cristo no vino a buscar a los justos en este mundo, sino que vino a buscar a aquello que se había perdido. Así que con toda libertad vaya a la presencia del Señor y acepte ese perdón de Dios. Y en sexto lugar, hermano y hermana, aléjese del pecado.
Aléjese completamente del pecado. Manténgase firme en esa libertad con que Cristo a ustedes le ha hecho libre. Pero hermanos, ¿cuál es el arma más efectiva que el enemigo tiene y que utiliza ya no contra un cristiano? Porque contra un cristiano está usando la culpabilidad. Pero ¿cuál es el arma más efectiva que el enemigo tiene? Contra un impío, contra aquella persona que no es, hermanos, hija o hijo de Dios. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 8, versículo 14? Ahí nos está hablando de la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar. Y cuando él comienza a sembrar, parte de la semilla cayó entre espinos. Oiga bien, ¿y qué es eso, hermano? Dice la Biblia que estos son los que caen entre espinos, los que oyen la palabra. Los que oyen la palabra, por ejemplo, en una iglesia o a través de algún programa de televisión o de alguna otra manera. Y se van, dice, pero yéndose son ahogados por tres cosas. Son ahogados por los afanes de la vida, o sea, tanta actividad que no hay tiempo para Dios. Tanta situación, tanto negocio que no hay tiempo, hermanos, para Dios. Así que la semilla se pierde. O si no, hermanos, están las riquezas, que le damos más prioridad a las riquezas. La verdad que la gente, hermanos, ¿para qué va a buscar a Dios si siente el consuelo en su dinero? Entonces eso ahoga, hermanos, la semilla. Pero también dice ahí la Sagrada Escritura que están los placeres de la vida. Son los que ahogan, hermanos, la semilla. Así que el arma más efectiva, gracias. El arma más efectiva que el enemigo tiene en contra de una persona que no es cristiana, hermanos, son los placeres de la vida. ¿Quién puede escaparse, hermanos, de los placeres de la vida? Los placeres de la vida actúan como anzuelos para atrapar a esa presa, para retenerla, para atraerla, para tenerla en medio de sus redes. Hermano, los propósitos de los placeres mundanos, hermano, es alejarnos de Dios. Y no solamente alejarnos de Dios, sino que también, hermano, llevar al creyente o al impío, sobre todo, llevarlo a la ruina. Los placeres. Estamos viendo nosotros en nuestro mundo, hermano, las personas que se meten, por ejemplo, en las drogas. Yo leía en una revista de un muchacho que él decía de esa droga LSD, ¿cómo es posible que una droga tan linda, tan preciosa y que causa efectos tan maravillosos pueda ser malo? Decía, imagínense. Cuando se meten en eso, hermanos, gozando de los placeres de la vida, hermanos, eso destruye, los lleva a la ruina. Lo mismo el alcohol, lo mismo el juego de azar, lo mismo, hermano, tantas cosas que nosotros conocemos en la vida. Entonces, ¿por qué, hermanos, los placeres de la vida encajan cabalmente en la naturaleza del hombre? Fíjense que los placeres, hermanos, de la vida, los placeres mundanos, encajan perfectamente en la vida de un hombre o de una mujer, porque miren, hermanos, nosotros tenemos dos naturalezas. El cristiano tiene la naturaleza divina porque tiene el Espíritu Santo. Pero aquel que no tiene al Espíritu de Dios en su vida, solamente está su naturaleza inclinada al mal. Nosotros también tenemos una naturaleza inclinada al mal. Como cristianos tenemos una naturaleza inclinada hacia lo malo siempre. Entonces, hermanos, esa naturaleza inclinada al mal, tanto de cristianos como de no cristianos, se le llama carne.
Y la carne, hermano, ya estudiamos eso en las primeras lecciones. La carne es incorregible. La carne, hermanos, es corrupta. La carne es inmunda. La carne es mundana. Y entonces la carne ama, hermano, los placeres mundanales. Ama esos placeres, no los quiere dejar. Por eso es que estamos diciendo, hermanos, de que el arma más efectiva que el enemigo tiene contra uno que no es cristiano, hermano, son los placeres de la vida. Y no los quisiera dejar de ninguna manera. Veamos alguna lista, hermano, de esos placeres mundanos. Veámoslo ahí en la pared. Una lista, por ejemplo, las orgías. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:13? Que el vientre es para las viandas y las viandas para el vientre. Pero a ambos, dice, a ambos el Señor los va a destruir. A ambos el Señor los va a destruir. Fíjese, hermano, en cuanto a las orgías. En cuanto al alcohol, Proverbios 23 dice, no mires al vino cuando rojea en la copa, porque se entra suavemente, pero al final morderá como serpiente. Puede imaginarse, hermano. Y esa es la trampa en la cual han caído los alcohólicos, hermano, que después no pueden salir y esa situación les ha llevado a la muerte. El dormir, hermanos, que nos habla, ¿verdad?, de que la pobreza, hermanos, viene por andar cruzando demasiado los brazos y andar durmiendo. Hermanos, la pobreza viene debido a esto. Estamos hablando también de ganar mucho dinero, hermanos. El dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es el amor al dinero, ¿verdad? La avaricia, eso es lo malo, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice, ¿qué granjeará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Entonces ahí el Señor está condenando esa situación. Tenemos el problema del adulterio, que aquella persona que se mete en el adulterio dice que hallará vergüenzas y heridas va a encontrar en el camino de su vida. En cuanto a la fornicación, vemos, hermanos, en 1 Corintios 6:18, que el que fornica dice que peca contra su propio cuerpo. Así que lo está debilitando y lo está sobre todo maldiciendo su cuerpo, aquel que entra en la fornicación. Y están otros placeres de la carne del mundo, que son la pornografía, las drogas, las desviaciones sexuales, el robo, la gula, el hacer el mal al prójimo y otros pecados que puedan estar allí, hermano. Entonces, no olvidemos una cosa, que detrás, hermano, de todos estos placeres mundanos, oiga bien, y aquí no se vaya a confundir, detrás de estos placeres mundanos, lo que está, hermano, son los demonios. Eso es lo que la gente tiene que entender, que detrás están los demonios. Esos demonios que quieren saltar sobre usted para destruirlo y garantizar de que usted no pueda escapar de esa situación, de esa trampa, y usted sea un verdadero esclavo. No tanto de los placeres mundanales, sino que, hermano, de los demonios. Por eso la gente, hermano, no puede a veces salir, porque no está luchando contra los placeres mundanales, está luchando contra los demonios que están detrás de todas estas cosas. Veamos, hermanos, qué es lo que nos dice la Biblia. Veamos en Tito 3:3, qué nos dice la Sagrada Escritura con respecto a los placeres de la carne, a los placeres del mundo. Bueno, quizás les voy a dar a ustedes varios versículos si los quieren anotar para que los busquen allá en su casa. Tito 3:3, Santiago 5:5 habla de los placeres mundanales, hermanos. Romanos 1:29 y 32. Hebreos 11:25. 1 Corintios 10:7.
Amós 6:7. Primera Timoteo 5:6. Todos esos versículos que le he dado yo a usted, hermano y hermana, nos amonestan en contra de los placeres mundanales, los placeres de la carne, hermano, para que nosotros no vayamos a ser atrapados por el maligno de ninguna manera. Ahora, ¿por qué, hermanos, la gente no quiere ser cristiana? ¿Por qué la gente no quiere convertirse? Precisamente porque tiene una alternativa de vida. ¿Y esa alternativa de vida cuál es? Los placeres del mundo. Y quieren disfrutar, hermanos, de eso y de eso, más y más y más y más, hasta que son atrapados, son envueltos, y luego, hermano, la situación se les vuelve verdaderamente difícil. Ok, vamos, hermanos, a orar al Señor. El lunes pasado estuvimos orando por el rechazo, estuvimos orando por la falta de perdón, estuvimos orando también por la amargura. Son cosas que no deben de estar en nuestra vida de ninguna manera, hermanos. Eso tenemos que resolverlo delante de la presencia del Señor. Así que a mí me gustaría volver a orar por ustedes, ¿verdad? Que podamos entrar nuevamente en oración. Si usted quiere volver a pasar acá al frente, venga acá, hermana y hermano. Señor, en esta hora, Señor, estamos acá delante de tu presencia, Padre. La fe, oh Dios, que está en nuestro corazón, que tú nos has dado, Señor, nos trae, Padre, a este lugar para poder derramar, Señor, nuestra vida delante de ti, bendito Rey de Gloria. Y yo te pido en esta noche, Señor, por mi hermana y por mi hermano, Señor, que están pasando por tribulaciones, Señor, porque hay dolor, Padre, en su vida. Quizás hay amargura, Señor, quizás hay falta de perdón, Padre. Quizás han pasado, Señor, por rechazo en sus vidas. Pero, Padre, tú entiendes, Señor, la condición de mi hermana y de mi hermano. Y yo te pido que le toques, Señor, en esta hora, Padre. Toca su vida, bendito Padre Celestial. Ayúdale, Señor. Te alabo y te bendigo en esta hora, Padre. Venimos para reprender, Señor, de todo espíritu maligno, Padre, de amargura, de falta de perdón que esté ahí, Señor, en la vida, en el alma, Señor, de mi hermana. Ah, bendito Padre Celestial, tú eres la respuesta para cada uno de nosotros, Señor. Tú eres la respuesta, Señor. Muévete en mí. Oh, Rey de Gloria, tú has dicho en tu palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, Padre. Trae descanso, trae descanso a mi hermana y a mi hermano, Padre. Gracias, bendito Señor Jesús. Gracias, bendito Padre Celestial. Aleluya.